Soy el estudiante Dilson García Cunias de la carrera Análisis de Sistemas cuarto ciclo. Bien, continuando con el desarrollo de la base de datos BD pedidos CARSA, en esta oportunidad lo que vamos a agregar son las restricciones a algunos campos de las tablas. Primeramente vamos a restaurar la base de datos. Bien, ahí ya tenemos. Bien, como primera restricción vamos a crear una restricción para el campo área de la tabla área donde el código sea AR01, AR02, AR03, así sucesivamente. Primeramente, alteramos la tabla área, de constraint, CK van a ser las iniciales de la restricción check. CK-área y code área. Y la restricción check, code área, like, AR 0-9, 0-9. Bien, asimismo, vamos a agregar una restricción unique al campo nombre área de la tabla área. Bien, como acá la restricción check, hemos agregado ya la restricción check, acá vamos a agregar una restricción unique. Bien, alteramos la tabla área, constraint un va a ser de unique, un-área, nombre área, unique, nombre área. Bien, acá vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. Bien, primeramente no hemos activado la base de datos. Vamos a activar la base de datos BD pedidos CARSA. Bien, ahí hemos activado la base de datos BD pedidos CARSA. Bien, ahora sí seleccionamos y ejecutamos. Bien, como ahí tenemos, ahora ya hemos, vamos a verificar en la tabla área. Tenemos la tabla área y agregamos ya CK área. Ya hemos creado la restricción de tipo check. Ahora sí también vamos a ejecutamos y también se ha creado. Vamos a verificar. Como ahí vemos la restricción unique en el nombre, en el campo nombre área de la tabla área. Bien, la restricción unique se utiliza para establecer valores únicos para que los valores de un campo, de una tabla, no sean duplicados a la hora de insertar datos. Y el tipo y la restricción check, lo que va a hacer la restricción check es, va a pedir se va a pedir una condición específica donde, donde la inserción de datos puede ser AR01, va a comenzar con las letras AR. Si no comienza con las letras AR, entonces no se va a poder ingresar ningún dato. Bien, continuamos. Ahora también vamos a restringir el ingreso de números al campo nombre área de la tabla área. Acá lo que esta restricción check va a pedir que en el nombre de área no se puedan ingresar números. Bien, ahí vamos a verificar. Como ahí vemos CK área, code área y CK área, nombre área. Bien. Continuamos, vamos a agregar una restricción para el campo code artículo de la tabla artículo donde el código sea
ART001, ART002, ART003 y así sucesivamente. Bien, alteramos la tabla artículo de constraint ck-artículo nombre code artículo. Bien, acá tenemos check code artículo like. Bien, acá esta es la restricción check. Acá lo que va a pedir es que el código inicie con ART y así sucesivamente ya los números. Vamos a ejecutar como ahí ya se ha creado. Bien, luego creamos una restricción check para el campo stock total de la tabla artículo, donde solo valores, donde la tabla artículo, donde solo valores mayor o igual a 0. O igual a 0. Donde se omitan valores mayor o igual a 0. Bien, alter table artículo, add constraint, seca artículo, stock total, check stock total y stock total mayor o igual a 0. Bien, aquí la restricción check, lo que esta condición pide, va a pedir que el stock total sea mayor o igual a 0. Vamos a ejecutar y ahí ya se ha creado satisfactoriamente en la tabla artículo. Como ahí vemos las restricciones que se han creado en la tabla artículo. Bien, luego vamos a crear una restricción para el campo estado artículo de la tabla artículo, donde solo admita los valores disponible o agotado. Bien, alter table artículo, add constraint, seca artículo, estado artículo, check estado artículo, in aquí va a ser disponible o agotado. Disponible o agotado. Bien, acá la restricción, con la restricción check, lo que va a hacer es, se van a seleccionar disponible y agotado. Si no cumple esta condición, no se va a poder realizar. Bien, luego vamos a restringir el ingreso de números al campo color de la tabla artículos marca. Luego creamos una restricción para el campo precio unitario de la tabla artículo, donde este sea mayor a 0. Tenemos alter table artículo marca, de constraint, seca artículos marca, precio unitario, check, precio unitario mayor a 0. Luego creamos una restricción para el campo precio preventa de la tabla artículos marca, donde este sea mayor a 0. Alteramos la tabla artículos marca, de constraint, seca artículos marca, precio venta, check preventa mayor a 0. Mayor a 0. Luego creamos una restricción para el campo de cargo de la tabla cargo, donde el código sea car01, car02, car03. Para eso yo utilizamos la restricción check. Code cargo like, el código va a empezar con car01, car02 y así sucesivamente. Luego definimos la restricción para el campo code cargo de la tabla cargo. Alteramos la tabla cargo, de constraint, seca cargo, code cargo, check cargo y like. Bien, luego definimos la restricción UNE en el campo nombre cargo de la tabla cargo. Alteramos la tabla cargo, add constraint y utilizamos la restricción unique, donde solo se van a permitir valores únicos y no va a permitir duplicar el nombre del cargo. Luego también restringimos el ingreso de números al campo nombre cargo de la tabla cargo. Y para ello tenemos la restricción check y un path index
y el porcentaje 0-9 porcentaje que va a permitir buscar el nombre del cargo. Y luego vamos a crear una restricción para el campo CODCAT de la categoría donde el código sea CAT01, CAT02, CAT03. Para hacer esto utilizamos la restricción check. Asimismo, definimos la restricción unique en el campo nombre categoría de la tabla categoría. Asimismo, también restringimos el ingreso de números al campo nombre categoría en la tabla categoría. Para ello utilizamos patindex porcentaje que va a permitir buscar 0-9 porcentaje. Luego creamos una región para el campo code cliente de la tabla cliente donde el código sea C001, C02, C03 y así sucesivamente. Alteramos la tabla cliente, add constraint, ck cliente, code la restricción check, code clean, like, y va a empezar con la letra C. Y los números. Luego vamos a restringir el ingreso de números al campo apellido paterno de la tabla cliente. Bueno, como en los apellidos no se pueden ingresar números, es por ello que utilizamos la extensión check y va a permitir buscar. Y el campo apellido paterno. Asimismo, restringimos el ingreso de números al campo apellido materno de la tabla cliente. También igual. Luego restringimos el ingreso de números al campo nombres de la tabla cliente y también utilizamos la restricción check, patindex, porcentaje 0 menos guión 9 porcentaje nombres. Y luego creamos una restricción para el campo nombres de la tabla cliente. Check floor y alter table cliente, add constraint, ck cliente, fecha de nacimiento, check floor day if, fecha de nacimiento gay va a ser 365 mayor o igual a 18. Luego vamos a validar el campo sexo de la tabla cliente, donde solo se admitan valores M de masculino y F de femenino. Alter table cliente, add constraint, ck cliente, sexo, check, sexo, M y F. Luego vamos a validar el campo del estado civil de la tabla cliente, donde se van a ingresar se van a validar S de soltero, C de casado, B de viudo y D de divorciado. Luego definimos la restricción unique en el campo número documento de identidad de la tabla cliente. Unique, tenemos alter table cliente, add constraint, unique número documento, número doc identidad. Luego validar el campo email de la tabla cliente, donde existe el carácter el arroba que define el email. Alter table cliente, add constraint, ck cliente email, check patindex, ahí va a buscar si ya existe el arroba de email es mayor o igual a 4. Luego validamos el campo del estado del cliente de la tabla cliente donde los valores sean registrado, deudor en Infocore, moroso deudor, moroso deudor en Infocore y anulado. Luego creamos una versión para el campo code de la tabla de departamento. Entramos en la tabla de departamento, add constraint, ck, departamento, estado, code, check, code, like, 0-909. También hemos definido una restricción en el campo nombre del departamento. El unique permite valores únicos. Así también restringimos el ingreso de números al campo nombre del departamento de la tabla de departamento. Luego creamos una restricción para el campo precio preventa de la tabla de detalle pedido. Alteramos donde este sea mayor a 0.
Alteramos la tabla detalle pedido, AD constraint, CK detalle pedido, preventa, check, preventa mayor a 0. También creamos una restricción para el campo cantidad de la tabla de detalle pedido, donde este sea mayor a 0. Alteramos la tabla de detalle pedido, AD constraint, CK detalle pedido, cantidad, check, cantidad sea mayor a 0. Luego también creamos una restricción para el campo de descuento de la tabla de detalle pedido. También creamos una restricción para el campo cpostal de la tabla pedido. Luego también restringimos el ingreso de números al campo nombre de distrito de la tabla distrito. Tenemos el nombre de distrito en la tabla distrito y utilizamos check, patindex, porcentaje de corchetes 0-9, cerramos corchetes y porcentaje. El nombre de distrito, cerramos paréntesis, igual a 0. Luego creamos una requisición para el campo código de identidad de la tabla documentidad, donde el código del documento de identidad sea doc01, doc02, doc03. Para ello utilizamos la restricción check. Asimismo, también definimos una restricción unique para el campo de descripción documento de identidad en la tabla de identidad. Creamos una restricción también para el campo de la tabla empleada, donde el código sea E01, E002, E003. Activamos la tabla empleado, constraint, secado, empleado, constraint, seca empleado y guión bajo codem check, codem like, y el código del empleado va a empezar con la letra E y los números que va a seguir 000 y 01, 02, así. Y también vamos a restringir el ingreso de números al campo de apellido paterno de la tabla empleada. Para utilizamos la restricción check. Y también restringimos el ingreso de números al campo de apellido materno de la tabla empleada. Luego restringimos el ingreso de números al campo nombres de la tabla empleado. También utilizamos una restricción check. Luego creamos una restricción para el campo fecha de nacimiento de la tabla empleada, donde solo se acepten clientes que sean mayores de edad. Para ello utilizamos el código alter table, la tabla empleado, AD constraint, CK empleado, fecha NAC, check floor, data if, fecha NAC, get die, paréntesis, cerramos paréntesis, entre 365 mayor o igual a 18. Y validamos el campo sexo de la tabla empleado, donde solo emitan los valores de M masculino, F femenino. Alter table empleado, de constraint CK, empleado, sexo, check, sexo, in, M y F. Luego validamos el estado civil de la tabla empleado, donde solo se admiten los valores de S soltero, S casado, B de viudo y D de divorciado. Alter table empleado, de constraint CK, empleado, estado civil, check, estado civil, in, S de soltero, C de casado, B de divorciado y B de viudo, D de divorciado. Y también validamos el campo de número de hijos de la tabla empleada. Para ello utilizamos la restricción check, donde el número de hijos tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces también definimos una restricción unique en el campo de documento de identidad de la tabla empleado. Alteramos la tabla empleado, donde AD constraint UN-empleado, número doc identidad. Unique número doc identidad. El campo número doc identidad se va a restringir, se va a realizar la restricción unique. Asimismo, también validamos el campo email en la tabla del empleado. Vamos a validar que exista el arroba. Bueno, luego
validamos el campo turno de la tabla empleada donde solo se emitan los valores de M mañana y T de tarde. Para ello utilizamos el comando del table empleado de constraint ck empleado turno, check turno, in, M y T. Luego validamos el campo sueldo de la tabla empleado donde solo se emitan los valores numéricos entre 930 y 6.500 nuevos soles. Para ello utilizamos la restricción check donde va a verificar si el sueldo está entre 930 y 6.500. Si no está, no va a permitir ingresar datos. Para que se pueda ingresar, para ello tiene que cumplirse. Bueno, luego vamos a validar el campo de estado del empleado, de la tabla empleado donde se le emitan valores de contrato activo, descanso médico, permiso, suspendido o despedido. Y luego definimos la restricción, luego vamos a definir una restricción unique en el campo de descripción pago de la tabla forma pago. Descripción pago. De luego validamos el campo de descripción pago de la tabla forma pago donde solo emitan los valores de efectivo, débito y crédito. Tenemos la forma de pago, de construir forma de pago, descripción pago, tenemos la descripción pago en efectivo, débito y crédito. Luego creamos una restricción para el campo codmarca de la tabla marca donde el código sea MAR01, MAR02, MAR03. Así sucesivamente. Para ello utilizamos la restricción check. Luego definimos la restricción unique en el campo nombre y marca de la tabla marca. Alteramos la tabla marca, constraint unique marca, nombre y marca, unique nombre y marca. Y luego también vamos a restringir el ingreso de números al campo nombre de la marca de la tabla marca. Y para ello utilizamos la restricción check. Luego creamos una restricción check para el campo con nacionalidad de la tabla nacionalidad. Utilizamos el check también. Luego también definimos la restricción unique en el campo de descripción de la nacionalidad de la tabla nacionalidad. Luego restringimos el ingreso de números al campo de descripción nacional de la tabla nacionalidad. Luego creamos una restricción para el campo número pedido de la tabla pedido donde el código sea P0001, P002, P0003. Alteramos la tabla pedido AD de constraint, CK pedido no pedido. Utilizamos la restricción check donde el campo no pedido online, donde va a comenzar el número de pedido va a comenzar con las letras P, E, D y los números. Luego vamos a validar el campo total de la tabla pedido no solo si se acepten valores mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Alteramos la tabla pedido de constraint CK pedido total. Check total tiene que ser mayor o igual a 4. Donde dice validar el campo total de la tabla pedido donde los solo se acepten valores mayor o igual a 0. Pedido de constraint CK pedido total check mayor o igual a 0. Luego validamos el campo de estado pedido de la tabla pedido donde solo se emitan los valores de en proceso anulado o facturado. Para utilizamos la recensión check. Luego creamos una recensión para el campo coprovincia de la tabla provincia donde solo se emiten valores numéricos. Código de provincia va a ser con datos numéricos. Podemos utilizar la restricción check. Luego definimos la restricción unique en el campo nombre provincia de la tabla provincia. Alteramos la tabla provincia de construir una provincia, nombre de provincia, unique nombre de provincia. Luego vamos a crear una restricción vamos a restringir el ingreso de nombres al campo nombre de provincia de la tabla provincia. Para ello utilizamos la restricción check. Luego definimos una restricción unique en el campo nombre de razón social de la tabla razón social. Alter table razón social, la de construir
UN, razón social, nombre, razón social. Y el campo nombre, razón social, lo establecemos como unique. Luego definimos la razón unique en el campo root de la tabla razón social. Luego también validamos. Luego también vamos a validar el campo root de la tabla razón social, donde el número de root debe iniciar con la serie 10 persona natural o 20 persona jurídica. Para ello utilizamos la restricción check. Luego vamos a validar el campo tipo de persona de la tabla razón social, donde solo se admitan únicamente los valores persona natural y persona jurídica. Luego también vamos a validar el campo del estado de root de la tabla de razón social, donde se admitan únicamente los valores de habilitado y inhabilitado. Luego vamos a validar el campo sede, donde solo se admitan únicamente valores aperturado, en construcción, en mantenimiento o cerrado. Luego vamos a crear una restricción para el campo code pedido de la tabla tipo de pedido, donde sea únicamente T01 y T02. Utilizamos la restricción check. Luego vamos a definir la restricción union en el campo de descripción tipo de pedido de la tabla pedido. Luego vamos a agregar el campo de descripción del tipo de pedido de la tabla pedido. Tipo de pedido donde se admiten únicamente los valores pedido presencial y pedido vía web. Para esto utilizamos la restricción check, donde va a ser pedido presencial o pedido vía web. Luego creamos una región en el campo usuario de la tabla usuario cliente, donde el código sea los 3 primeros caracteres de letras, seguido de 3 números correlativos 001, 002 o 003. Te alteramos la tabla usuario cliente, AD constraint, CK, usuario cliente y code usuario, la restricción check al campo code usuario, donde los 3 primeros caracteres van a empezar con letras y luego números correlativos. Luego definimos la restricción unique en el campo code usuario de la tabla usuario cliente. Luego le damos el campo estado usuario de la tabla usuario cliente, donde se admiten únicamente los valores habilitados o deshabilitados. Alteramos la tabla usuario cliente, AD constraint, CK usuario cliente, estado usuario. Y luego usuario check, estado usuario inhabilitado o deshabilitado. Luego creamos una restricción check en el campo code usuario de la tabla usuario empleado, donde el código sean los 3 primeros caracteres letras y luego números correlativos. Luego definimos la restricción en el campo code usuario de la tabla usuario empleado. Acá también validamos el campo usuario de la tabla usuario empleado, donde se admitan únicamente los valores habilitado y deshabilitado. Habilitado y deshabilitado. Luego creamos una restricción para el campo reclamación de la tabla de reclamaciones. Tenemos la tabla de reclamaciones, la de contra ese calibre de reclamaciones, no reclamación, check, no reclamación, like, donde voy a empezar con las letras R, S y luego números. Y luego los números. Luego vamos a restringir el ingreso de números al campo apellido. Los apellidos no pueden ingresar números. Es por ello que check patindex porcentaje de cochetes 0-9, coches 0 cochetes y porcentaje de apellidos igual a 0. Luego restringimos el campo de ingreso números del campo nombre de la tabla del libro de reclamaciones, alteramos la tabla del libro de reclamaciones, AD construir CK libro de reclamaciones, nombres check patindex porcentaje 0-9, nombres igual a 0. Luego vamos a validar el campo de mail de la tabla de libro de reclamación, donde exista el carácter de arroba a partir del cuarto carácter de en adelante. Luego vamos a validar el campo tipo de contrato en la tabla de reclamaciones, donde se admitan únicamente los valores compra presencial en la tienda o compra vía web.
Luego validamos el campo monto reclamado en la tabla libro de reclamos donde solo se aceptan valores mayor a cero. Alter el libro de comisiones, de constar el libro de comisiones, monto reclamado, check, monto reclamado cero. Validar mayor a cero. Luego validamos el campo tipo de reclamo, en la tabla de libro de reclamaciones, donde se admitan los valores de atención al cliente, compra en tienda y compra virtual. Luego validamos el campo número de tarjeta de la tabla venta donde se acepten valores numéricos. ADD tabla de venta, ADD constraint, CK venta número de tarjeta live y los números que se van a ingresar, el 09, 09, 09, 09. Luego validamos el campo número de código de la tabla venta donde solo se acepten valores mayor o igual a 0. Alter table venta, ADD constraint, CK venta número de cuotas, la restricción check, número de cuotas va a ser mayor o igual a 0. Luego validamos el campo subtotal de la tabla venta donde solo se acepten valores mayor o igual a 0. Alteramos la tabla venta, AD constraint, CK venta subtotal, donde check subtotal va a ser mayor o igual a 0. Y luego vamos a validar el campo del IGB de la venta donde solo se aceptan valores son mayor o igual a 0. Alteramos la tabla venta, AD constraint, CK venta, IGB, check, y el campo IGB va a ser mayor o igual a 0. Y luego vamos a validar el campo total de la tabla venta donde solo se acepten valores mayor o igual a 0. Tiramos tabla venta, área de constraint, CK y venta total, check, total mayor o igual a 0. Bueno, vamos a validar el campo de estado de venta de la tabla venta donde solo se acepten valores de facturado o anulado. Para ello utilizamos la restricción check que permite evaluar estos datos cuando se han ingresado. Si los datos al ingresar son facturado y anulado, se ingresa correctamente. Si no, si son otras palabras, no permite. Luego validamos el campo número de cuota de la tabla de venta de crédito donde se asignan los valores mayor o igual a 0. Tenemos la tabla de venta de crédito, de constraint CK venta de crédito, número de cuota, check número de cuotas mayor a 0. Luego validamos el campo de valor cuota de la tabla de venta de crédito. Venta de crédito, valor cuota tiene que ser mayor a 0. Luego validamos el campo de interés de la tabla de venta de crédito donde solo se aceptan los valores mayor o igual a 0. Alteramos la tabla venta de crédito de constraint CK, venta de crédito interés, check interés mayor a 0. Luego validamos el campo total cuota de la tabla área de la tabla venta de crédito donde solo se acepten valores mayor o igual a 0. Luego validamos, también hemos validado el campo estado cuota de la tabla venta de crédito donde solo se acepten valores de pendiente de pago y vencida o cancelada. Bueno, aquí como hemos agregado un código donde vamos a quitar el campo foto de la tabla artículos marca. Este mismo también hemos agregado el campo stock de la tabla artículos marca. Tenemos el artículo y agregamos stock in no. También vamos a agregar el campo foto de la tabla artículos marca. Luego también acá hemos agregado el campo estado artículos marca de la tabla artículos marca. Alter table artículos marca de estado artículos marca varchar 20 no. Luego acá seguimos con las restricciones. Hemos validado el campo artículos marca de la tabla artículos marca donde solo se acepten los valores de disponible y agotado. Para ello se utiliza la restricción check. Luego hemos creado una restricción para el campo nombre artículo, tabla artículo, donde los artículos registrados sean únicos, no existan valores duplicados. Alteramos la tabla artículos, AD constraint, un artículo y un artículos, nombre artículos, unique, nombre artículos. La restricción unique solo permite valores únicos, no va a permitir duplicar a la hora de ingresar datos a los campos de la tabla. Luego hemos creado un procedimiento almacenado que nos permita mostrar
todas aquellas restricciones creadas por el usuario no considera los índices primary key, foreign key, ordenar registros por nombres de la tabla, tipo de constraint y nombre de constraint. Creamos la tabla, create procedure y UCP listar restricciones y usuario. Para utilizar más bello, select constraint, catalog, table name, constraint type y constraint name. Y from information schema table constraint. Where table name null sesame sys and not constraint type in primary key, foreign key, order B y table name constraint name. Y una vez creado el procedimiento almacenado, ejecutamos ese USP listar restricciones de usuario. Luego hemos quitado, de acá también hemos quitado la restricción seca artículos marca con de la tabla artículos marca. Y luego hemos cambiado el tipo de valor var binario por image del campo foto de la tabla artículos marca. Alter table artículos marca, alteramos la columna foto image. Y hemos hecho una inserción de registros. Hemos hecho una inserción de registros. Insert into categoría, values cat01, electrodomésticos. Y insert into categoría, values cat02, cómputo, cat03, audio TV y cat04, entretenimiento. Y también cat05, categoría 05, cocina. También hemos insertado datos al tipo de pedido, T01 pedido vía web y T02 pedido presencial. También hemos insertado datos en el documento de identidad, values, doc01, DNI, doc02 pasaporte, doc03 PTP y doc04 carnet de extranjería. Y asimismo hemos insertado datos en forma de pago, F0 en efectivo, F02 débito, F03 crédito. Una vez insertados los datos, realizamos una copia de seguridad. Bien, ahí se ha creado la copia de seguridad de la base de datos de pedidos CARSA. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.